Muy bien. Vamos a ver que mayor cantidad de células que corresponden a este 1% son las células beta pancreáticas, entre el 60 a 70%, y estas van a secretar una hormona que se llama insulina. En más poca cantidad tenemos las células alfa, las células delta y las células F, ya que corresponde a glucagón, somatostatina y polipéptido pancreático, ¿ya? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces vamos a hablar de la insulina, porque es la que nos importa y porque es la que vamos a ver dónde está el error y las fallas para ver de dónde empieza la diabetes mellitus. Muy bien. La insulina es una hormona de 51 aminoácidos, así en términos generales, muy importante para la regulación del metabolismo de la glucosa, que es lo más importante. Pero cumple muchísimas otras funciones esta insulina. Dice que empieza su inicio de secreción por ahí a partir del 5º mes de gestación, ¿ya? Y luego va aumentando conforme va creciendo el feto y bueno, pues crecemos también nosotros como personas, ¿ya? La vida media dura entre 3 a 8 minutos y según Guyton entre 6 minutos, pero ahí está su vida media si es que pillan en un libro o en el otro. Muy bien. Sigamos la siguiente diapositiva. Lo que interesa saber, aparte de conocer que es una proteína de 51 aminoácidos, que su función principal es la regulación del metabolismo de la glucosa, pues es esto, porque la otra falla va a estar acá, en estos receptores de insulina, llamados IRS1 e IRS2. Muy bien. Estos van a regular otro receptor que se llama GLUT4. Más adelante vamos a ver que hay una gama interesante de estos GLUT y vamos a ver que hay distintos tipos, pero presten atención a este GLUT4 porque es el más importante. Aquí es la clave. Sigamos la siguiente, por favor. ¿Cómo es su mecanismo de acción de insulina? Esto sí, prestémosles atención porque la insulina tiene, aparte de controlar el metabolismo de la glucosa, tiene muchísimas otras funciones, ¿ya? Tanto a nivel del hígado, a nivel del tejido adiposo, a nivel del músculo, a nivel del cerebro, en la misma célula beta, a nivel endotelial y a nivel de los macrófagos, ¿ya? Es por eso que estas funciones, cuando no hay insulina, empieza a haber alteración, ¿dónde? A nivel del hígado, a nivel del tejido adiposo, a nivel del músculo, del cerebro, o sea, todo está relacionado para que haya una enfermedad, ¿no es cierto? Al no haber insulina. Entonces, ¿qué hace la insulina, por ejemplo, en el hígado? En el hígado la insulina va a ayudarnos a disminuir la producción de glucosa, aumentar la utilización de glucosa, a aumentar la síntesis de proteína, a aumentar la síntesis de glucógeno, muy bien, y también aumenta lo que es la síntesis de los ácidos grasos. A nivel del tejido adiposo nos va a ayudar a aumentar ya la glucosa, nos va a ayudar también a la síntesis de los triglicéridos y nos va a disminuir la lipólisis. En los músculos nos va a ayudar también a aumentar la glucosa y la captación de glucosa por el músculo, nos va a ayudar a aumentar la síntesis de proteína y nos va a ayudar a que haya aumento de la masa muscular. A nivel del cerebro nos ayuda a aumentar la actividad neuronal, nos ayuda a una disminución del intercambio de alimentos, nos va a ayudar también a la disminución de la producción hepática de glucosa y a la disminución de la producción de las lipoproteínas. Muy bien. Y así, a nivel de los macrófagos, o sea, de nuestro sistema inmunológico, lo que nos va a ayudar es a la disminución de la respuesta al estrés, a la disminución de que haya una apoptosis celular consecutiva y nos va a ayudar a aumentar los receptores propios de estos macrófagos, ¿ya? Ante un mecanismo de defensa. A nivel del endotelio nos ayuda con el aumento del óxido nítrico, disminución de la adhesión celular y disminución de la respuesta inflamatoria a nivel de los vasos.
Y miren, a nivel de las células beta pancreáticas aumenta la masa celular, disminuye la apoptosis, o sea, disminuye que mueran esas células beta y nos ayuda con la disminución de la diferenciación de estas células. Quiere decir que no solamente nos ayuda para disminuir la glucosa, sino que nos ayuda tanto positivamente en muchos lugares de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y cuando esta hormona no está presente, empieza cada una de estas cosas a descompensarse, ¿no? Por ejemplo, si no tenemos insulina, el músculo no va a poder producir proteína, va a estar bloqueada la síntesis de proteína en el músculo, por lo tanto, no va a haber crecimiento de la masa muscular. A nivel, por ejemplo, de el hígado, nos dice que nos ayuda con la disminución de la producción de glucosa. Entonces va a ser, por ejemplo, que el glucógeno salga porque no hay insulina y en respuesta el organismo va a decir, ahí no hay insulina, la glucosa no está entrando donde tiene que entrar para poder producir ATP. Y entonces el organismo va a interpretar que necesita más glucosa. ¿Y qué va a hacer? Va a empezar a sacar glucosa de otros lugares. ¿Qué quiere decir? Va a empezar a botar el glucógeno que tenemos de reserva, va a empezar a la utilización de los ácidos grasos para producir ATP por esa otra vía, ¿no es cierto? Porque hay varias vías para producción de glucosa, ¿no? Entonces, de esa forma empieza a alterarse nuestro organismo cuando no hay insulina. Sigamos más adelante. ¿Qué más? Insulina, glucosa. Vamos a ver cómo es que se relaciona la insulina glucosa más adelantito con un ejemplo, ¿ya? Para que sigamos la ponencia. Y vamos a ver que hay unos transportadores de glucosa que juegan un papel muy importante, ¿ya? En la génesis de la diabetes mellitus. Lo más importante, yo aquí lo resalté, porque en realidad todos son importantes. Todos van a transportar glucosa en una parte del tejido, ¿ya? Van a ir. Pero estos que se llaman transportadores GLUT4 de glucosa, que está aquí con amarillito, estos transportadores va a hacer que transporte la glucosa dependiente de insulina. ¿Qué quiere decir? Es un transportador, en realidad, si ustedes ven y se ponen a leer todo esto, es el único transportador que depende de la insulina. ¿Qué quiere decir? Que la insulina es como la llavecita para que pase la glucosa y empiece la producción de ATP. Y por otro lado, para que ayude con el balance de glucosa a nivel plasmático. Muy bien. Entonces, este es la clave. ¿Y dónde lo tenemos estos transportadores de GLUT4? Miren dónde están. En el corazón, en el músculo esquelético estriado, en el tejido adiposo y en el cerebro. Mismo que cuando no hay insulina, empiezan a alterarse y empiezan a tener complicaciones, ¿no es cierto? Ahí va. Muy bien, sigamos. Entonces, importante los GLUT4. Vamos a ver que también tenemos otros transportadores de glucosa llamados los GSLT. Y de aquí el más importante, bueno, todos son, pero el más importante son los GSLT2, ya que estos se van a encontrar a nivel renal en el túbulo contorneado proximal de la nefrona. Y miren, nos ayudan con la reabsorción de glucosa plasmática del filtrado glomerular, ¿ya? Aquí, y esto es importante porque los últimos medicamentos inhibidores de la reabsorción de glucosa son los GSL2, ¿ya? ¿Qué van a hacer? Si mi transportador me va a ayudar con la reabsorción, el medicamento que yo le voy a dar al paciente, que es el inhibidor de ese receptor GSLT2, va a bloquear esa reabsorción y va a hacer que se elimine glucosa. ¿Para qué? Para que esa glucosa no vuelva al plasma y no haya mayor cantidad de glucosa, sino que la glucosa sea eliminada a través de la orina. Muy bien, ahí están los detalles de la medicación que vamos a ver más adelante que se va a dar para la glucosa. Muy bien, sigamos. Esto aquí ya quería llegar. ¿Cómo es esto de la relación de insulina-glucagón? ¿Ya?
Esta es la célula beta pancreática. Vamos a ver cómo es que sale la insulina y cómo se activa la glucosa. Supongamos que nosotros hemos comido, no sé, nos hemos tomado una Coca-Cola con un sándwich por ahí, y todo eso se absorbió a nivel intestinal y pasa la glucosa a nivel plasmático. Y tiene que mandar una señal para que salga la insulina y pueda disminuir la glucosa a nivel plasmático, ¿no es cierto? Bueno, esto pasa así. La glucosa que está a nivel plasmático va a ser introducida dentro de la célula beta pancreática a través de su transportador llamado GLUT2. Recuerden que habían varios GLUT, ¿no es cierto? Aquí actúa el GLUT2 y a través de unas reacciones enzimáticas y químicas que van a ser consecutivas, la glucosa que ingresó a la célula se va a convertir, gracias a la glucosinasa, en glucosa 6-fosfato. Esta se va a convertir en piruvato a nivel de la mitocondria y de ahí se va a convertir en ATP-ADP. Una vez que se convierte en energía como ATP para que sea utilizado por la célula, va a dar lugar a que este ATP salga para irse a algún tejido para cumplir su función y va a hacer que se abran los canales de potasio sensibles a ATP. Esa apertura de este potasio, que es muy importante, va a hacer que toda mi membrana celular se despolarice y empiece a abrirse unos canales llamados canales dependientes de voltaje de calcio. Entonces, sale el potasio, despolariza la membrana, ingresa el calcio a la célula y los gránulos secretores de insulina ya están listos para poder salir y empezar a disminuir la glucosa que tenemos a nivel plasmático para compensar nuestro organismo y que estemos en normoglucemia. Muy bien. Cuando eso falla, cuando esta insulina no está aquí y no se produce, no va a haber esa compensación y la glucosa va a estar aquí en el plasma abundante, ¿no es cierto?, llenando, y no va a poder entrar dentro de la célula para que pueda salir la insulina, ¿no? Y va a empezar a aumentar en la sangre, ¿no? Y eso se llama hiperglicemia y ahí empieza diabetes mellitus, ¿ya? Muy bien, sigamos. Factores que intervienen en la secreción de insulina. Miren, son muchos los factores que intervienen tanto para que la insulina aumente o que haga que aumente, como también disminuya en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la insulina va a aumentar cuando haya un aumento de glucosa, ¿no? Es lógico, porque si hay aumento de glucosa, la insulina tiene que salir para contrarrestar esa hiperglicemia. Aumento de los ácidos grasos en sangre, aumento también de las hormonas GIP, que son las incretinas que están en nuestro intestino, aumento del glucagón, GH, cortisol, que son las hormonas contrarreguladoras, estimulación beta pancreática adrenérgica, resistencia a la insulina, obesidad, ¿no?, por sulfonilurias, que también hace que secreten más cantidad de insulina. Y por otro lado tenemos la disminución, y va a haber disminución de insulina cuando disminuye la glucosa en estado de ayuno. La somatostatina también es su hormona que bloquea la salida de insulina cuando hay actividad adrenérgica, y también por causa de esta hormona leptina, que es nuestra hormona de la saciedad, ¿ya? Entonces esos son los factores que intervienen para que haya una secreción de insulina. Muy bien, sigamos. El glucagón es otra hormona importante, ¿ya? Y va a cumplir su acción fisiológica con los efectos opuestos a la insulina. O sea, va a hacer todo lo opuesto a la insulina. Es una hormona hiperglicemiante, es una hormona que va a ayudar y va a aumentar en momentos, por ejemplo, de ayuno, para que nuestro cuerpo sea compensado y no nos falte energía ni glucosa en la sangre. Va a actuar de esa forma, ¿ya? Muy bien, sigamos. Insulina y glucagón. Entonces, las diferencias de insulina y glucagón, como son opuestos, el glucagón me va a ayudar en la gluconeólisis, en la gluconeogénesis, y va a tener un efecto ionotrópico
Y la insulina va a producir aumento de la glucogénesis, glucólisis, síntesis de los triglicéridos y de los vasos grasos, y va a disminuir la glucogenólisis y gluconeogénesis, ¿no? Muy bien, eso es bioquímica, ¿no? Sí, muy bien. Una vez que vimos esta parte de la fisiología, de su función de la insulina, la función del glucagón, dónde queda situado el páncreas, vamos a hablar ya de diabetes. Muy bien. Y vamos a empezar hablando de diabetes. Sigamos la otra porque esta ya la dimos en la introducción ahí, y también ahí, y ahí dejémoslo, en la era moderna. Vamos a hablar de diabetes ya en sí. Muy bien. Y yo les estaba mencionando que en la era moderna de hoy en día teníamos todas estas opciones, ¿no? De equipos de infusión, de trasplante de células madre, de trasplante pancreático, de vacuna para la diabetes, de este medicamento que hoy en día desde 2020 se está utilizando, que se llama Telizumab, ¿ya? Y lo están utilizando en Europa, es lo último, donde están haciendo terapias como prevención para diabetes tipo 1, ¿ya? Y están haciendo tamizaje para todos los niños, ¿ya? Pidiéndoles anticuerpos para ver si están con el factor de predisponente para diabetes tipo 1 e iniciar este medicamento para prevención de que les aparezca la diabetes tipo 1. Ahora yo les pregunto, ¿hay cura para la diabetes? ¿Habrá una cura para la diabetes? O sea, diabetes así en general, como lo vimos en el cuadro, diabetes mellitus. Porque el paciente y la persona siempre van a venir a preguntar, doctora, ahí en mi casa, en la esquinita de más allácito, doctora, ahí dice que curan la diabetes. Y hay un cuadro grande aquí que dice, se cura la diabetes. ¿Han visto seguro algunos de ustedes eso, no? Sí, hay muchísimos por acá. En Latinoamérica, en todos lados, vamos a Brasil, va a haber alguien que va a poner su letrerito así. Nos vamos a Colombia, también pues, que ahí les curan la diabetes. Nos vamos a Argentina, también. A Bolivia ni qué se diga, ¿no? Sí. Y entonces, ¿hay cura para la diabetes? Lamentablemente, cura para la diabetes mellitus, así en general, no hay, ¿ya? Para la diabetes mellitus. Pero sí hay ciertas curas para algún tipo de diabetes. Por ejemplo, para la diabetes mellitus tipo 2, y como obesidad y sobrepeso, la cirugía bariátrica ha demostrado que cura. Pero no para todos, sino para ese grupo de personas que tiene obesidad y diabetes mellitus y se somete a una cirugía bariátrica. No es todos, porque no todos tienen obesidad y no todos tienen sobrepeso, ¿no es cierto? Muy bien. Este estudio con este medicamento también está demostrando que se puede prevenir la diabetes si es que se la diagnostica a tiempo. Pero no cualquier diabetes, solamente es para la diabetes tipo 1, ¿ya? Someter a una persona a trasplante pancreático. ¿Sabe qué cuesta un trasplante nomás de hígado, de corazón, que se puede abrir y ver el órgano? Y un trasplante pancreático que es retroperitoneal, de acceso difícil, que tiene mucha irrigación, inervación, ¿no es cierto? Los hace complicado el trasplante pancreático, más no imposible, así que ahí están con la lucha de eso. Pero el trasplante pancreático tampoco lo va a hacer cualquier persona. No puedo someter a todos mis pacientes para un trasplante pancreático, ¿no? Tengo que valorar factores que sí van a ser posibles de que pueda ser trasplantado. Aparte que también tengo que buscar, ¿qué? Para el trasplante. Donador, ¿no es cierto? Que es donde más cuesta, ¿no? Porque imagínense para un trasplante de riñón, buscar un donador, ¿cuánto cuesta? Peor con un páncreas. Y el órgano en sí como páncreas es difícil también de mantenerlo durante el tiempo, no tiene que ser trasplantado ya en el momento, ¿no? Entonces es un poco complicado, ¿ya? Más no imposible porque la medicina avanza, ¿no? Tal vez ahí un tiempo haga con éxito el trasplante pancreático y que la persona viva muchos años, ¿no? Muy bien.
Lo que sí se está hablando mucho es de ese trasplante de células madres beta pancreáticas, que también siguen en estudios, pero que está dando un poquito de mayor resultado, pero solamente son para pacientes diabéticos tipo 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sus células, vamos a ver, ese diabético tipo 1 se mueren y dejan de funcionar y no hay más. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Entonces, si una persona nos pregunta si hay cura para la diabetes, ¿qué vamos a decirle? Sí, hay cura, pero no para todos los tipos. Hay de este tipo de diabetes. Usted tiene este tipo y para este tipo solamente tenemos esa cura. Después no hay. ¿Qué se puede hacer? Mejorar la calidad de vida y evitar las complicaciones futuras, que es lo más grave, ¿no? Porque vienen asustados porque piensan que vamos a cortar el pie, va a entrar en diálisis, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que evitar. Muy bien, sigamos entonces. Entonces, ahí está la respuesta para eso. ¿Y por qué también no hay una cura exacta? Porque la fisiopatología que vamos a ver es distinta de cada tipo de diabetes. Entonces, una cura en sí para la diabetes en general, no. La fisiopatología de diabetes gestacional es distinta, diabetes tipo 1 también, diabetes tipo 2 por otras causas. O sea, cada una tiene su génesis ya distinta. Muy bien, continuemos entonces. No se duerman. Y entonces aquí viene el gran concepto de diabetes, porque hemos estado hablando de diabetes y ya llegamos a ¿qué será la diabetes? Pues no, en realidad la diabetes ya no es solamente la hiperglicemia, sino ahora un síndrome, ¿ya? Un síndrome de etiopatogenia multifactorial, o sea que hay muchos factores que van a estar involucrados para que aparezca la diabetes. Muy bien. Y que esa se va a caracterizar por hiperglicemias crónicas y que esas hiperglicemias crónicas va a causar una repercusión negativa en nuestro cuerpo, lo cual va a producir alteración de los carbohidratos, de las proteínas, de los lípidos y va a tener como consecuencia que esa persona se empiece a enfermar con complicaciones de la diabetes. Como por ejemplo complicaciones de insuficiencia renal, pie diabético, retinopatía diabética, cardiopatía, ¿no? Inclusive caries, problemas odontológicos, ¿no? Problemas también a nivel de infecciones urinarias, infecciones genitourinarias, infecciones también de tipo micosis, que es una de las que hay hartísimo, que inclusive la micosis es la primera que aparece como señal hoy en día para darte la alarma de que hay una diabetes de por medio, ¿ya? Esa Candida albicans es la que avisa mucho más antes de lo que la persona se da cuenta de que está con la glucosa alta. Muy bien. Muy bien, sigamos entonces. Ya sabemos qué es la diabetes. La clasificación última de la ADA, tipo 1, tipo 2, otros tipos de diabetes y la diabetes mellitus gestacional. Vamos a ver y vamos a continuar con otros tipos el tipo 1 de diabetes. Y vamos a ver los criterios diagnósticos. Este cuadrito yo lo voy a poner cuando empecemos a hablar de esta diabetes, pero también lo quiero poner ahorita desde el principio para que vayamos familiarizándonos y digamos cuándo es diabetes y cuándo es prediabetes y cuándo es resistencia a la insulina, ¿ya? La glucemia normal en ayuna de 70 a 99 miligramos por decilitro. Decimos que se considera prediabetes o resistencia a la insulina una glucosa entre 100 a 125 miligramos y decimos que ya el paciente es diabético cuando tiene una glucosa en ayuna mayor a 126 miligramos por decilitro. También podemos considerar otro criterio diagnóstico, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, y normalmente tiene que ser menor a 139, para prediabetes entre 140 a 199, para diabetes mellitus mayor a 200 miligramos. También otra prueba laboratorial es la hemoglobina glicosilada que se pide para diagnóstico de diabetes. Normalmente tiene que
ser menor a 5.5%. Entre 5.5% y 6.4% es prediabetes y mayor a 6.5% se considera diabetes mellitus. Muy bien. Entonces, ¿qué laboratorio vamos a pedir para el diagnóstico de diabetes? Una glucosa en ayuna, una prueba de tolerancia a la glucosa y una hemoglobina glicosilada, ¿no? Clásico. Muy bien. Eso es lo principal, lo primordial. Pero también esto no fue suficiente para el diagnóstico de diabetes mellitus, ¿ya? Y entonces las entidades internacionales dijeron que si nos llega un paciente con síntomas clásicos de hiperglicemia o con una crisis de hiperglicemia y si encontramos al medirle la glucosa, una glucosa al azar, o sea, cualquier hora del día, con comida, sin comida, le tomamos la glucosa y sale mayor a 200, tenemos que confirmar el diagnóstico de diabetes mellitus. Muy bien. Entonces, podemos hacer el diagnóstico de diabetes mellitus con una glicemia en ayuna tomada 2 veces en 2 días distintos y nos da positivo. Por ejemplo, si hoy día me llegó un paciente con 126, ¿no? Tengo que volver a repetirle de acá un día, 2 días, la misma prueba de glucosa en ayunas para confirmar el diagnóstico, ¿ya? Si, por ejemplo, yo le pido los 3 laboratorios y 2 de ellos me sale alterado y 1 me sale normal, ¿es diabetes mellitus también? ¿Ya? 2 de ellos hacen el diagnóstico. Muy bien. Ahora, si me llega un paciente a cualquier hora del día y me viene con una glucosa mayor a 200, porque yo le tomo ahí la capilar y después le pido la de sangre y confirmo que está más de 200 y le pregunto los síntomas de diabetes clásico que son poliuria, polidipsia, pérdida de peso, polifagia. Señora, usted come mucho, tiene mucha hambre, tiene mucha sed, orina mucho, ha perdido peso. Si me dice 2 de esas, ¿sí? Más una glucosa mayor a 200, ya hay que considerar que es diabetes. Peor si esa persona está con sobrepeso y obesidad, ¿ya? Entonces ahí, sin duda alguna, ya es diabetes mellitus. Muy bien. Entonces, estos son los criterios para que nosotros diagnostiquemos diabetes mellitus. Vamos a ver más adelante. Vamos a empezar con la epidemiología de la diabetes mellitus, y esta es una enfermedad que está condicionada, miren, por muchas causas. La mayor causa es la obesidad, sobrepeso, sedentarismo, pero también porque hay reducción de la actividad física. Ya últimamente tenemos cambios en la alimentación, ¿no es cierto? Últimamente con la entrada de alimentos chatarra o no saludables, pues cambian, ¿no? También el aumento de la urbanización, el mismo envejecimiento de la población, ¿no? Hace que condicione a esta enfermedad. Hoy en día hay lugares del mundo donde solamente hay personas mayores, ¿no es cierto? Ancianos, y están buscando, paga el gobierno, quiere pagar para que haya población nueva, ¿no? ¿Han escuchado? ¿Han visto ahí? Sí, ¿no? Bien, así es. Entonces eso también condiciona que haya los rápidos cambios sociales y culturales que van a pasos agigantados, también contribuye para que haya esto. Vamos a ver algunas tasas de diabetes mellitus de la Federación Internacional de Diabetes, ¿ya? Que es lo último, que son unas tasas del 2021 y que hasta ahora no se ha modificado, porque por suerte que ni se modifique, porque ya estamos en el récord de personas con prevalencia de diabetes mellitus, con muerte de diabetes mellitus. O sea que mejor es si se retardan más, que hagan las tablas. Mientras más tarden en hacer las nuevas tablas, quiere decir que estamos haciendo algo bueno y que no está aumentando la diabetes. Pero si de aquí para el año me hacen nuevas tablas, quiere decir que la proyección que les voy a mostrar ya nos alcanzó. Muy bien. Aquí les puse esto para comentar los países más dulces del mundo y para que veamos la relación del por qué. Y miren, de Latinoamérica, Brasil tercer lugar, ¿no es cierto? Aquí está Argentina,
Y México, que pertenece a todo América, ¿no es cierto? Muy bien, los demás son países europeos y Estados Unidos, más que está dentro de América, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Por qué creen que Brasil está acá? Tercer lugar de los países más dulces. Tiene mayor población también. Porque tiene mayor población. No tiene que ver con la población esto. Porque tiene postres y el arte culinario es rica, al igual que México, ¿no es cierto? Al igual que Argentina. En Argentina, ¿qué les gusta comer? ¿Alguien? Facturas, ¿no es cierto? Que aquí le llamamos croissant, ¿no? Facturas, ¿no? O no le llaman así, ¿sí, no? Muy bien. Croissant es otra cosa, mamá, yo le decía eso, croissant. Muy bien. Entonces, en Brasil, pues hay altísimo, ¿no? Hay arte culinario. ¿Y dónde están los mejores chocolates del mundo? ¿Alguien sabe? Suiza. Muy bien, ahí están los mejores chocolates del mundo, los más ricos, ¿no? Ahí también en la tabla. Y vamos a ver la siguiente, que en estos mismos países que son dulceros y son chocolateros, son donde hay mayor cantidad de personas con sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades cardiometabólicas, ¿ya? Este salió publicado en el 2021 y hasta ahora, por suerte, no hay modificación, pero sí hay proyecciones, donde vemos ya la situación, que también aquí es por la cantidad de población, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? En China ocupa el primer lugar con 140 millones de casos de diabetes mellitus. Luego viene India con 74 millones de casos, luego viene Pakistán 32, Estados Unidos 32, España 5.1 millones y después vienen todos los demás países. Se dice que el país también latinoamericano, especialmente sudamericano, de mayor tasa de diabetes mellitus es Brasil. Pero también es porque tiene una población alta, ¿ya? Y luego vienen los demás. Muy bien, sigamos entonces. Aquí está el ranking que salió en el 2021 de la revista ya y de la información de la revista Statia del 2022, donde vemos reflejado lo anterior: China en primer lugar, India, Pakistán, Estados Unidos, Indonesia en el sexto lugar, Brasil, séptimo lugar, México. Pero de todos estos países, adivinen dónde está el primer país con mayor cantidad de muertes en el mundo por diabetes mellitus. ¿Cuál de estos creen? China, obvio, porque tiene mayor cantidad, ¿no? Pero les cuento que no, que aunque tenga mayor cantidad de diabetes mellitus, las tasas de muerte por complicaciones no hay. ¿Por qué? Porque tienen un sistema de salud bueno, no lo controlan. Entonces, no depende mucho de la cantidad de prevalencia, sino de su sistema de salud. Ya, el sistema de salud es importante. México, México es el primer país con tasas de muerte por diabetes mellitus en el mundo, de todos. Entonces, se ve cómo el sistema de salud y su sistema de salud no está tan bueno, ¿no es cierto? Ahí algo está fallando. Muy bien, sigamos entonces. Voy a mostrar la siguiente tablita que se dice que salió en el 2021, donde dice que hasta el 2021, o sea, hasta hace unos años atrás, 1 de cada 10 adultos entre 20 a 79 años tiene diabetes. Y corresponde a 537 millones de personas en el mundo, aproximadamente. Saben que no en todos los lugares se tamifica, ¿no? Esto es de lo que han tamificado. Y que 1 de cada 2 adultos con diabetes no está diagnosticado. Aproximadamente son 240 millones de personas, pero tal vez sean más, ¿no? 1 de cada 2 personas que tiene diabetes, solamente llegamos a diagnosticar una y la otra tal vez iba al médico, tal vez llega más después cuando ya tiene complicación, ¿no es cierto? Muy bien, sigamos. ¿Qué más nos dice la estadística? El 9% de los gastos en salud mundial se destina a la diabetes mellitus y dice que 1 de cada 6 nacidos vivos hasta el 2021 se vio afectado por hiperglicemia durante el embarazo.
1 de cada 6 hizo su mamá diabetes gestacional. No dice 1 de cada 100, 1 de cada 1000, 1 de cada... No. 1 de cada 6 embarazos la mamá hizo diabetes gestacional. Imagínense cuántos embarazos hay en el mundo para que 1 de cada 6 sea. Muy bien, sigamos entonces con la siguiente. Dice que las 3/4 partes de las personas con diabetes viven en hogares de países de ingresos bajos y medios, que afectan más a este tipo de población. Sigamos. ¿Qué más dice? Dice que, la siguiente, dice que 1 de cada 9 adultos de 20 a 79 años tiene tolerancia a la glucosa alterada. Quiere decir que está en prediabetes. 1 de cada 9 adultos. Hasta el 2021 ya está en fase de prediabetes. Si nos hacemos una prueba ahorita los que estamos, tal vez nos enteremos de algo que no queramos enterarnos, ¿no? Y eso que somos jóvenes, pero ahí estamos, somos jóvenes. Muy bien, sigamos, a ver qué más dice. Dice que 1.2 millones de niños y adolescentes menores de 20 años tienen diabetes tipo 1. Es harto la población. ¿Qué más dice? Más adelante. Dice que proyección para el 2030, han proyectado que para el 2030, o sea que no nos falta mucho, 1 de cada 9 adultos tendrá diabetes mellitus. O sea, dice tendrá, literal ya nos acusó que vamos a tener diabetes. 1 de cada 9. 1 de cada 9 que estamos aquí, tenemos la probabilidad que vayamos a tener diabetes. ¿Qué más dice? Y que el gasto en salud, obviamente, va a aumentar alto, ¿no? Sigamos. ¿Qué más dice? Dice que la proyección para el 2045, la IDF estima que 1 de cada 8 adultos tendrá diabetes mellitus. Ya no 1 de cada 9, ya no 1 de cada 10, sino 1 de cada 8 para el 2045 vamos a tener diabetes mellitus. Grave, ¿no? Muy bien, vamos a ver por qué. ¿Respondieron a la pregunta? ¿Cuántos dijeron que sí tenían un familiar con diabetes? De las personas que estamos del total, ¿cuántos en total son los que hicieron la 20? Ya. Ajá. Ya, entonces en total son 34 los que participaron del total y 20, miren, 20 dijeron que tienen un familiar con diabetes, ¿no? De los 30 y tantos que estamos, imagínense 20 con un familiar con diabetes, ¿no? O sea, si yo me incluiría que fuéramos 21, porque también de mí, diabetes altísimo, ¿no? Exactamente, entonces grave, ¿no? Miren ahí para que no vayamos tan lejos y solamente aquí hicimos esa pregunta. 20 era puro diabetes, ¿y qué más era? Entonces, para que se den cuenta que estas proyecciones sí pueden darse al futuro. Y hicieron proyección para el 2030 y para el 2045. Y les cuento que la proyección anterior del 2021 era una proyección, o sea, la que ya estamos viviendo del 2021, que hicieron para el 2030. Salieron los estudios en el 2016 con la proyección de la cantidad de personas que íbamos a hacer en el 2030. Pero tuvieron que adelantar las tablas de proyección porque ya estábamos rebasando la proyección de 2030 y la adelantaron para el 2021. Entonces, ojalá que no nos agarre de sorpresa y otra vez que la proyección para el 2045 no sea para el 2030, ¿no? Para el 2022 o 28, ¿no? Puede pasar. Muy bien, sigamos. Entonces, sabiendo que es grave esta enfermedad, es crónica, no tiene una cura en total, vamos a ver que la diabetes tipo 1 es una enfermedad metabólica crónica y que no tiene cura por el momento para todo, pero que para ciertas personas puede haber una probabilidad de cura con los estudios que están haciendo en el adelanto, ¿no? De la medicina. Y que para que empiece a manifestarse esta diabetes tipo 1, tiene que haber una destrucción de esas células beta pancreáticas entre el 80 al 90%, para que esa persona recién pueda manifestar los síntomas de diabetes. Antes de eso,
La persona va a estar normal, no va a tener ningún síntoma, ¿ya? Porque todavía las células cumplen la función para contrarrestar la hiperglicemia, ¿ya? Muy bien. Y que se presenta antes de los 15 años, se presenta en niños, ¿ya? Hasta los 20 años aproximadamente. Y que se divide en diabetes mellitus tipo 1 inmunológica y tipo 1 idiopática. Idiopática se refiere a que no se sabe la causa por qué esa persona enfermó con diabetes. Han buscado factores de riesgo, han buscado datos familiares, le han hecho una buena historia clínica y no tiene ni parentesco con nadie, no tiene un factor de exposición ambiental ni nada, pero esa persona enfermó con diabetes. Y la otra, de la que sí se sabe y que hay estudios de literatura, es de la inmunológica. Vamos a ver cuáles son los factores de riesgo para que pueda aparecerte esta diabetes tipo 1 inmunológica y quiénes son los que están más en riesgo, ¿ya? Tiene que haber una historia familiar de parentesco de primer grado, tu papá, tu mamá, que también tengan diabetes tipo 1. Tiene que haber una reactividad autoinmune de tu cuerpo. Tiene que pertenecer a una etnia susceptible, como por ejemplo los afroasiáticos, afroamericanos, los latinoamericanos somos más susceptibles. Tiene que haber una exposición a climas extremos o que vivas donde hace mucho frío o donde hace mucho calor. Tiene que ver con las infecciones víricas. Tiene que ver con factores ambientales externos que también puedan producir que esas células beta pancreáticas mueran. Muy bien. Sigamos entonces. Para que se destruyan estas células beta pancreáticas, que aparezca la diabetes mellitus tipo 1, tiene que pasar por una historia o etapas de la enfermedad hasta que se destruyan todas estas células beta pancreáticas y la persona pueda manifestar los síntomas de diabetes mellitus. En la etapa 1, la persona no se va a dar cuenta que tiene todavía diabetes, las células se van a ir destruyendo de a poco, pero ya va a aparecer anticuerpos para diabetes tipo 1. En la etapa 2 va a haber ya cierto grado de hiperglicemia, pero que se va a compensar todavía y la persona todavía no va a manifestar ningún síntoma, pero la destrucción continúa. En la etapa 3 ya va a haber una hiperglicemia que tal vez ya no se vaya a compensar porque ya se murieron todas las células beta pancreáticas que ya no van a compensar. Y aquí las personas ya van a manifestar síntomas de diabetes tipo 1. ¿Qué síntomas? Poliuria, polidipsia, polifagia, ¿no? Pero se dice que estas personas con diabetes tipo 1, muchas llegan a la emergencia haciendo un cuadro de complicación de su diabetes llamada cetoacidosis diabética. Muy bien. Veamos la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, para que haya esa diabetes, tiene que haber un mecanismo de destrucción, predisposición genética, genes ligados a los complejos o locus de histocompatibilidad, ¿ya? Tiene que haber una respuesta inmune en las células beta normales, tiene que haber factor ambiental en el que mayormente hay más literatura y más teoría, es de las infecciones virales, especialmente por virus del sarampión, virus de la rubiola, virus Coxsackie, hoy en día virus del COVID también, ¿ya? Y en realidad cualquier tipo de virus, pero de eso hay más, virus de la parotiditis también, ¿ya? Y que va a producir un daño directo en la célula beta, va a producir que haya un ataque autoinmune con destrucción de la célula beta y va a dar lugar a que haya diabetes tipo 1 y que empiece a manifestar los síntomas de diabetes tipo 1. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Y entonces, las personas van a llegar con síntomas de diabetes, pero también pueden llegar con glucosuria, manifestando diuresis osmótica, poliuria, que van a orinar mucho, especialmente nicturia, polidipsia, van a llegar con algún grado de acidosis metabólica, ¿ya? Aumento de los cuerpos cetónicos, lo cual se llama cetoacidosis diabética, pérdida de peso, deshidratación, lipólisis, proteólisis, aumento de las hormonas contrarreguladoras y la persona va a terminar en hospitalización. Muy bien, siguiente. Entonces,
Cuando inicia esta destrucción en diabetes tipo 1, sí o sí va a necesitar hospitalización. Porque si no es una cetoacidosis diabética, la que va a manifestar va a ser tal vez una neumonía, una infección urinaria que no sana, una micosis o una candidiasis por ahí, ¿no es cierto? O cualquier otra infección que no mejore y que se agrave, ¿ya? Como lo clásico es cetoacidosis diabética por la descompensación hormonal, ¿ya? Vamos a explicar la cetoacidosis diabética, que es una complicación aguda de la diabetes mellitus tipo 1. De la de tipo 2 es muy raro que haga cetoacidosis diabética. Entonces, tenemos la insulina baja, aumenta las hormonas de contrarregulación, que es el glucagón, que es la hormona del crecimiento, que es las catecolaminas, el cortisol, que va a hacer que haya mayor hiperglicemia a nivel sanguíneo. Esto va a hacer que a nivel del tejido adiposo aumente la síntesis de los ácidos grasos, que va a hacer que salga mayor cantidad de glucógeno del hígado para que empiece a formarse esos cuerpos cetónicos ya a nivel plasmático. No se utiliza el ATP, o sea, no se va a utilizar la glucosa, aumenta la acidez a nivel endotelial. Esa acidez a nivel endotelial va a hacer que aumente el CO2 a nivel pulmonar. Y aquí vamos a tener síntomas clásicos y un signo clásico que se llama la respiración de Kussmaul, ¿no? Y por otro lado, a nivel renal va a producir esa glucosa, filtración y salida abundante de glucosa, lo que va a llevar a poliuria con deshidratación. Va a llevar esa deshidratación a que haya polidipsia, mucha sed, ¿no? El paciente tome agua y no se compensa, ¿ya? Muy bien, ¿alguien se acuerda cómo es la respiración de Kussmaul? Tratemos de respirar como Kussmaul. Es una respiración, ¿no?, superficial, continua, como si se estuviera muriendo la persona, ¿no es cierto? Muy bien. Y que el oxígeno no llega a pulmones completamente. Muy bien. Sigamos la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué vamos a hacer en la evaluación clínica? A toda persona con debut de diabetes mellitus debemos hospitalizarlo, o sea, no hay por ningún lado que se escape. Tenemos que realizar una buena anamnesis, un buen examen físico, pedirle los estudios de laboratorio, todos los que vimos de glucosa, prueba de tolerancia a la glucosa, hemoglobina glicosilada. Si está con cetoacidosis diabética, ¿qué le vamos a pedir? Gasometría, ionograma, ¿no?, enzimas hepáticas, coagulograma, o sea, tenemos que pedirle todo. Muy bien. Más marcadores de tipo inmunológico, que aquí podemos pedir anticuerpos contra el receptor de insulina, anticuerpos contra los islotes de páncreas, ¿ya? Y tenemos que hacerle seguimiento y evaluación de las complicaciones para esa persona. Y bueno, el tratamiento para todas estas personas es con insulina, porque no hay más. Para diabetes tipo 1, el tratamiento específico es insulina. Ahora, la siguiente, vamos a ver el mundo de las insulinas en este momento. ¿Cómo hacemos el tratamiento para diabetes mellitus? Tiene que haber educación diabetológica, plan de alimentación, actividad física, el autocontrol de parte del paciente y la medicación. En este caso, en diabetes tipo 1, la educación va a ser por sobre todas las cosas, tanto para la persona, niño, adolescente, como para la familia. ¿Por qué? Porque va a cambiar sus hábitos alimenticios, ¿no es cierto? Va a cambiar su manera de vivir a recibir insulina, o sea, hay que introducirlo, que no se sienta tanto, ¿no? Ese cambio brusco, ¿no? Hay que educar cómo se va a colocar su insulina, cómo se va a medir sus carbohidratos, cómo va a ser su alimentación, qué alimentos tienen mayor índice glicémico, cuáles es menos, si hace ejercicio, si alza pesas, o sea, es un mundo de aprendizaje en la diabetes tipo 1 para el niño, para el padre y para toda la familia, ¿ya? Y luego viene la medicación.
En la medicación, la siguiente, vamos a hablar de la insulina. Y yo sé que ya, ¿cuánto es la hora? ¿Cuánto? No, ¿cómo fue? Sigamos entonces. Entonces, en la insulinoterapia tenemos insulinas convencionales y análogos de insulina. Muy bien. Sigamos la siguiente para que no nos atrasemos en esto. ¿Ya? Y entre la insulinoterapia podemos utilizar las ultra rápidas, las de acción breve, las de acción intermedia y de la acción ultra lenta. ¿Ya? Mayormente la de acción breve o regular es la cristalina, que se utiliza en las emergencias para hacer correcciones de emergencias inmediatas, ¿ya? Pero también la utilizamos para hacer esquemas basal bolo, que se llama. La NPH es otra insulina que también es muy utilizada junto con la cristalina para hacer esquemas basal bolo. La insulina se tiene que colocar a una dosis de 0.1 a 0.5 unidades por peso, ¿ya? De cada persona, y se tiene que evaluar todo en esa persona, ¿ya? Desde que si es un niño, es un adolescente, cuánto pesa, cuánto mide, cuánto talla, para poder determinar la insulina. Las insulinas clásicas que se inician, siempre se inicia con NPH y con cristalina, aunque hoy en día las guías dicen que mejor es iniciar con estas de larga duración que tienen menos efectos hipoglicemiantes y hacer los bolos después de cada comida con esta otra tipo de glicemia de acción rápida. Muy bien, continuemos entonces. Este es un esquema que se utiliza en la emergencia de corrección de insulina cuando el paciente llega con hiperglicemia, ¿ya? Si es un paciente con diabetes tipo 1 o insuficiencia renal, si es un paciente de peso normal o si es un obeso, está la glucosa más la cantidad de insulina que le va a tocar con su corrección en ese momento, ¿ya? Pero se dice que si la glucosa está mayor a 300, hay que valorar el estado general del paciente antes de colocar una corrección de insulina, ¿ya? Hay que investigar por qué. Muy bien, sigamos entonces. Los tipos de jeringas que se va a utilizar para la insulinización. Sigamos, hoy en día tenemos dispositivos modernos también donde están con las insulinas tanto ultra rápidas, las lentas, las ultra lentas, y se puede hacer combinaciones también para la insulina. Muy bien, sigamos. Estos dispositivos modernos que yo les decía que son bombas de infusión continua de insulina también, que se pueden adaptar, mayormente van para pacientes diabéticos tipo 1 en la parte moderna. En cuanto a la diabetes mellitus tipo 2, pues esta diabetes mellitus tipo 2 se va a presentar como una insulinoresistencia por deficiencia también de la insulina misma, ya sea absoluta o relativa, ¿ya? Y puede presentar un defecto secretorio primario de insulinoresistencia. La mayoría de los pacientes que van a presentar diabetes tipo 2 son obesos o tienen también sobrepeso. Muy bien. En este tipo es poco frecuente que se manifieste con cetoacidosis, pero sí puede manifestarse con otro tipo de infecciones, especialmente de vías urinarias y de vías respiratorias. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Factores de riesgo para diabetes mellitus. Tenemos modificables y no modificables. Los modificables son sobrepeso, obesidad, presentar una prueba alterada de glucosa en ayunas, sedentarismo, hipertensión, alimentación poco saludable y el tabaquismo que se puede mejorar. En las no modificables, pues la hernia, la edad, la historia familiar, el antecedente de diabetes mellitus gestacional, bajo peso al nacer o la macrosomía fetal. Cualquiera de los dos ya es un factor de riesgo para diabetes mellitus. Sigamos la siguiente. La batería se está agotando. Sigamos la siguiente. Ahí mientras hacemos un break, un minuto ahí para que despierten. Y bueno, volvemos a repetir los criterios diagnósticos tanto para tipo 1 y tipo 2, los que dijimos en un principio también. ¿Qué quiere decir? Que
que tenemos que solicitar las mínimas pruebas para diabetes, ¿no es cierto? Prueba de glucosa en ayuna, prueba de tolerancia a la glucosa, hemoglobina glicosilada, o si es un paciente con mayor de 200 miligramos más su sintomatología clásica de hiperglicemia, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Cómo es que pasa esto de la diabetes tipo 2 y cómo es que pasa esto de la resistencia a la insulina? Muy bien. En este tipo de diabetes tiene que haber un factor hereditario, tiene que haber una anormalidad de la función del páncreas y tiene que haber factor ambiental. Por ejemplo, factor hereditario es que tu papá, tus abuelos pues tengan diabetes mellitus tipo 2. Función anormal del páncreas es que haya una deficiencia del efecto de la estimulante de la glucosa o una atrofia del páncreas, y entre el factor ambiental tiene que haber estrés y obesidad. Eso va a dar como resultado la resistencia a la insulina, prediabetes, y en compensación en ese estado, porque en el estado de prediabetes la persona todavía no manifiesta enfermedad de diabetes, en este estado es cuando nosotros podemos revertir la diabetes y podemos curarla. ¿Ya? Aquí sí, en este estado, si pillamos en un estado de resistencia a la insulina o prediabetes, podemos curar la diabetes y podemos revertirla. ¿Muy bien? ¿Por qué? Porque cuando haya hiperglicemia, el páncreas lo que va a hacer es producir mayor cantidad de insulina, produciendo hiperinsulinemia. Entonces, la persona va a comer toda la comida del horario y la glucosa va a estar alta en la sangre, pero el páncreas todavía puede producir insulina y lo que hace es trabajar el doble. Produce más insulina, cosa que la persona en esta etapa no va a tener síntomas de diabetes porque va a estar compensada su glucosa, ¿ya? Va a haber hiperinsulinemia con hiperglicemia compensatoria. Cuando esto pasa en el tiempo y pasa en meses o pasa en años y la persona no ha recibido una atención adecuada, no le han diagnosticado su prediabetes, no ha ido al médico, no ha cambiado sus hábitos, sigue estando con aumento de peso, etcétera, etcétera, pues va a pasar entre 1 año, 5 años a 10 años y la diabetes va a venir con todo. Y cuando ya se diagnostique la diabetes mellitus, ya no vamos a poder revertirla porque va a haber un daño a nivel celular. Muy bien. Y entonces, esa persona va a empezar a manifestar síntomas de diabetes, de poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida de peso, y va a empezar a aumentar la glucosa en ayuna y ya no se va a poder compensar porque el páncreas se cansó de producir insulina, ya se desgastaron las células beta, ya no quiere trabajar, se volvió flojo, y entonces va a empezar también a aumentar la glucosa después de las comidas. ¿Qué quiere decir? Que comemos cualquier cosita y la glucosa se va a disparar y el páncreas no va a funcionar y aparece ahí la diabetes mellitus tipo 2, causando estragos en nuestro cuerpo como disminución de la secreción de la insulina, disminución de nuestro efecto incretina, incremento de la lipólisis, incremento de la reabsorción de glucosa, incremento de la secreción de glucagón, más resistencia a la insulina a nivel muscular, aumento de la producción hepática de glucosa, va a haber disfunción de nuestros neurotransmisores y todo esto por culpa de la hiperglicemia. Y en todos estos órganos que está afectado la hiperglicemia, que no va a ser compensatoria, la persona va a manifestar complicaciones de la diabetes. Muy bien. Y entonces las personas van a llegar con toda la sintomatología de la diabetes mellitus, que se llama 4P clásica, pero también puede venir manifestando la persona calambres, balanitis, vulvovaginitis, infecciones urinarias, caries en los dientes, pérdida de los dientes, absceso dental, absceso intranasal también, que no se habla aquí, pero que puede venir y puede llegar, neumonía, ¿ya? Gastroenteritis, o sea, puede venir con cualquier cosa. Inclusive puede venir con infecciones por una heridita en el pie
que no sana y cuando acordamos ya es pie diabético, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces nosotros tenemos que hacer la evaluación clínica de anamnesis, examen físico, examen de laboratorio y también su control evolutivo. En la anamnesis hay que preguntar todo, ¿no es cierto? Al igual que diabetes tipo 1, en el examen físico hay que revisar todo por si no se nos pasa una heridita por ahí, si no hay edema, si no hay inflamación, si está aumento de peso, si está bajo de peso. En los exámenes de laboratorio, todos los que mencionamos, más también examen de rutina como gromograma completo, examen de orina, ¿ya? Y el control evolutivo que hay que hacerlo ya continuo de educación diabetológica, plan de alimentación, actividad física, medicación que vaya a recibir y autocontrol. Esto es por parte del paciente, ¿ya? 50% de autocontrol y de educación diabetológica en el paciente y el otro 50% corresponde a lo que nosotros le damos de su plan de alimentación, de su actividad física y de su medicación, ¿no? 50 y 50, porque si no, no se puede trabajar y el paciente diabético no va a poder mejorar rápido, ¿ya? Porque por más medicamentos que le demos, el mejor de los mejores, si el paciente diabético no hace un buen plan de alimentación, no hace actividad física y no tiene un buen autocontrol de su enfermedad, no va a haber un resultado positivo, ¿no? Y su diabetes va a seguir y sus complicaciones van a seguir. Tratamiento para la diabetes. Bueno, aquí voy a hablar porque son varias diapositivas, pero voy a mencionar porque ya el tiempo también se va. Y tenemos un mundo de antidiabéticos orales, porque para resistencia a la insulina y para diabetes tipo 2 tenemos los que son antidiabéticos orales. Y hoy en día tenemos una gama espectacular que la podemos combinar, descombinar, mezclarlo con insulina, con todos los tipos de insulina, o sea, combinar espectacular. El primer medicamento usado a nivel internacional es la famosa metformina, que es una biguanida. Es un medicamento que tiene muchas funciones, es un normoglucemiante, o sea que me mantiene la glucosa normal y que también me ayuda con la disminución de los triglicéridos, del colesterol, la disminución de peso y también con la disminución de la presión arterial. Por eso es un medicamento óptimo y es plenotrópico porque se ha descubierto que tiene muchas cosas buenas para el control cardiometabólico de ese paciente. ¿Ya? Es el de primera línea. Podemos utilizarlo en monoterapia, o sea, solita la metformina, un comprimido cada 8 horas, cada 12 horas, depende del paciente, o podemos utilizarlo mezclándolo con estos otros medicamentos que se llaman sulfonilurias, y estas sulfonilurias vienen con glibenclamida, glipepirina, glicazide, que son las últimas sulfonilurias, que pueden mezclarse con fenformina, potenciar su acción, mejorar la glucosa del paciente. Se puede dar una vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día, las veces que sean necesarias. ¿Se puede dar solito la sulfoniluria? Sí, se puede hacer monoterapia con sulfoniluria, dar solamente glimepiride o dar solamente glicazida o glibenclamida. Pero también se puede combinar con metformina para mejorar el efecto hipoglicemiante. ¿Qué más? Tenemos otro grupo de medicamentos también antidiabéticos orales, la siguiente, que se llama inhibidores de la alfa-glucosidasa, y aquí el más utilizado es la alcarbosa. ¿Qué hace esta alcarbosa? Disminuye la glicemia postprandial y disminuye la absorción de los carbohidratos a nivel intestinal. Entonces esta alcarbosa viene solito para dar después de la comida, o también puede venir combinado con metformina, ya para mejorar la potenciación de disminución y control de su glucosa. ¿Qué más? Tenemos estos otros que son los últimos medicamentos, bueno, casi últimos medicamentos, que son los inhibidores de los DPP4 y las incretinas, que son los GLP-1, y luego tenemos los últimos medicamentos que se llaman los inhibidores de la reabsorción de la glucosa, los SGLT2, que son los últimos. En este caso, los inhibidores de los DPP4, el más utilizado es el sitagliptin y la linagliptina. Puede venir solito o puede venir acompañado con metformina.
este se utiliza mayormente para disminuir la glucosa postprandial, o sea, después de la comida, ¿ya? Y se puede combinar con metformina o solamente se puede dar después de la comida. Muy bien. El otro medicamento es el análogo de los GLP-1 de larga acción. Aquí tenemos la famosa liraglutide y la centanide, que se utiliza muchísimo también para reducción de peso. Está indicado también para resistencia a la insulina, al igual que la metformina, porque tiene su efecto con respecto a la reducción de peso. Se utilizan personas con obesidad en todo caso. Y esta sí viene en viales, y también tenemos la semaglutida, que hoy en día vienen comprimidos también, que se puede utilizar ya, que es análogo del GLP-1. La liraglutide, 0.6 miligramos al día subcutáneo, y luego hay que ir aumentando la dosis, ya, de acuerdo a los requerimientos del paciente. Nos ayuda con la pérdida de peso, inhibe el balanceamiento gástrico y estimula la liberación de la insulina e inhibe la del glucagón, haciendo una buena función y corrección de su glucosa. Muy bien. La siguiente es los inhibidores de los SGLT2, ¿ya? Donde vamos, que son los últimos. Aquí en Bolivia está la dapaglifosina y la canaglifosina con metformina también. Esto de acá no hay solo, esto tampoco no hay, pero las demás las podemos utilizar. Y estos medicamentos van muy bien cuando tenemos pacientes con enfermedad cardíaca, ya sea con hipertensión, insuficiencia cardíaca o alguna enfermedad, alguna cardiopatía, ¿ya? Porque nos va a ayudar a disminuir la presión arterial, mejorar la diuresis, ¿ya? Y disminuir la glucosa. Muy bien. Y para terminar, que la insulina también se puede utilizar en diabetes tipo 2 cuando hay un agotamiento de las células beta, cuando los requerimientos son transitorios, ya sea por infección, eventos cardíacos, cerebrovasculares, cuando no se ha logrado un control con antidiabéticos orales y cuando hay enfermedad hepática renal que impide el uso de antidiabéticos orales. ¿Ya? Ahí se tiene que utilizar insulina. Muy bien. Y aquí les dejo para que saquen una fotito del modelo de prevención y control de la diabetes. Y qué es lo que tienen que hacer como futuros médicos, es que si encuentran un individuo sin diabetes, le hagamos la prevención primaria, el tamizaje temprano para tener individuos sin diabetes. Si tenemos una diabetes que no está siendo identificada, hay que hacer la detección y diagnóstico temprano para identificar su diabetes y poder tratarlo. Si tenemos una diabetes no tratada, hay que ver si esa persona no está yendo al médico, no está utilizando los servicios de salud para poder tratar su diabetes. Y si encontramos un mal manejo o inadecuado de su diabetes, hay que ver la calidad de atención que le estamos brindando a la persona para poder manejar lo que es así su diabetes. Y con eso terminamos diabetes tipo 1, tipo 2, pero yo sé que falta mucho por hablar porque diabetes harto, ¿no? Y eso que no hablamos de la gestacional ni por las otras causas, y eso que fuimos rápidos en la insulina, ¿no? Y en los medicamentos. Pero en otras partes, por ejemplo, dividen solo hablar fisiopatología, digamos.